Noroña destroza a la perrita de Trump, Salinas Pliego. Tiene delirios de grandeza. El senador Gerardo Fernández Noroña lanzó una dura arremetida contra el traficante de influencias Ricardo Salinas Pliego, calificándolo de hipócrita y llorón. Tras su aparición en el partido inaugural del Mundial, Noroña aseguró que al magnate le cayó un estigma que no se lo puede quitar, el apodo de perra de Trump, evidenciando sus delirios de grandeza al afirmar falsamente que las 80,000 personas en el Estadio Azteca le pedían rescatar a México. El legislador de Morena defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó a la narcoderecha, encabezada por lacras como Salinas Pliego y sus propias perritas Lili y Alito, de promover una campaña insidiosa de odio y desinformación e incluso de pedir la intervención militar de Estados Unidos. En contraste, Noroña se mostró confiado en que el movimiento morenista ganará las próximas elecciones, afirmando que ni con el apoyo externo la narcooposición podrá sacar a Morena del poder. Veamos enseguida cómo la perrita de Trump, Salinas Pliego, es brutalmente destrozada por Noroña por delirar contra la 4T, como le manda su narcopadrote, Trump, la perrita de Netanyahu. Fíjense que está ofensiva todo lo que da. Evidentemente la oposición pues no va a parar. Y la oposición, los medios son parte de la oposición. Están en una campaña insidiosa permanente. Ahora, ellos que apostaron al fracaso del Mundial de Fútbol, hay que recordar que hicieron todo lo posible por se descarrilara la inauguración, trataron de cerrar los accesos al Estadio Azteca, los días previos en el aeropuerto, hubo manifestaciones violentas. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que pues era válido manifestarse a pesar de que estaba atendiéndose las peticiones, de que estaba explicándose la situación, buscándose el mejor acuerdo posible, que el gobierno no quedase mal en lo que se comprometiera y por lo tanto haciendo el mayor esfuerzo, con el magisterio particularmente. Caso de las madres buscadoras, pues no, en ningún caso es falta de cariño, es seguir trabajando hasta encontrar la situación de las personas desaparecidas, y en el caso del magisterio es un asunto presupuestal. Y pues las cosas no le salieron a quienes querían que salieran mal. Ricardo Salinas Pliego, que fue muy llorando, como es jugando doble, hipócrita, al partido inaugural, le cayó el estigma ahí la gente, como es de filosa, le cayó un estigma que no se le puede quitar, a tal grado que ha bajado su actividad en las redes, y acaba de reaparecer para sostener absurdamente que nuestra compañera Luisa María Alcalde, hoy consejera jurídica, hasta hace poco presidenta nacional de Morena, y Jesús Ramírez Cuevas, de la coordinación de asesores de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coordinador, habían mandado a 2 personas a gritarle lo que le... pues ahí está. Fíjense que yo no me escondo, yo sí fui al Estadio Azteca. Las 2 personas que mandó Luisa María Alcalde a hacer un numerito frente a una cámara, pues debería decir cuál es el numerito para que luego Jesús Ramírez Cuevas enviara al ejército de bots a llenar mi cuenta de insulto. Fue muy espontáneo, ni siquiera lo entré con ella. Por supuesto, lo curioso es que estas 2 personas no representan a más de 80,000 mexicanos que estaban ahí que me pidieron rescatar a México. Ahora resulta que el estadio entero le pedía. Los delirios de grandeza de Ricardo Salinas Pliego son solamente el tamaño de su majadería. Y sale a decir que el estadio lo aclamaba. Eso no le vio nadie, ni siquiera Aristegui, que presentó algún tramo de su recorrido al ingresar al estadio, donde un grupito ahí le gritaba presidente, presidente. Ni siquiera Aristegui se atrevió a tanto, a decir que el estadio entero clamaba. Pero si es así, pues que siga saliendo, ¿no? Si es así, que siga yendo a lugares públicos. Tiene una buena oportunidad este domingo, que juega la selección contra Inglaterra, de presentarse, o puede ir al Zócalo, al Fest, ahí en el Zócalo seguro lo van a aclamar, ahí no van a ser 80,000, van a ser cientos de miles. Entonces, torpemente, porque no está fácil que se quite ese estigma de encima, no está fácil. Más bien está, pues nadie está políticamente muerto, pero yo lo veo desangrándose la figura, es desfigurado, políticamente hablando, con ese puntillazo que le dieron, con ese mensaje tan duro, y que acredita que la gente considera que está al servicio del gobierno del presidente Trump. Y es cierto que está promoviendo el injerencismo, como lo hace Ricardo Anaya, como lo hace Telles García, como lo hace Alejandro Moreno Cárdenas, que ahora se fue a revivir allá la CEPAL, que ya no representa lo que representó en los 80s, en el siglo pasado. Se quedó con eso el PRI, porque el PRI, o sea, era el partido Estado y tenía presencia en espacios partidarios internacionales. Lo corrieron de la Internacional Socialista, por la agresión a mi persona, por cierto. Mejor la Internacional Socialista. Procedió contra Alejandro Moreno Cárdenas y lo expulsó al PRI. No se olvida eso, fue hace relativamente poco. Entonces ellos están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en México.
y Ricardo Salinas Pliego de manera destacada. Forma parte de ese grupo, de esa articulación de la ultraderecha a nivel internacional que están operando. Pero él es probablemente inútil aquí en México, o sea, puede, no sé si ponga dinero porque es bastante avaro, pero yo lo veo una condición complicada. Y después, pues cuando fue el primer partido, ya hasta pasaron a octavos de final y apenas sale a dar esta versión ridícula, sin una sola prueba, por cierto, una acusación majadera, burda, irresponsable en contra de nuestra compañera Luisa María Alcalde, a la cual, por cierto, le agradezco que el día de ayer, en su espacio de derecho réplica que está efectuándose desde Palacio Nacional, haya tomado el caso no solo de Universal, sino la otra cara de la moneda, que fue el caso Excelsior. Mientras que Universal hoy se disculpa públicamente con el compañero presidente López Obrador, porque se había disculpado con todo el mundo menos con el compañero presidente. Finalmente el Universal ha demostrado más decencia con todo. O sea, se presta todo el tiempo este golpeteo, pero al final ha reconocido lo que no ha hecho Excelsior. Excelsior cobardemente dijo es la señora Robles, Leticia Robles, ahí está, aquí del lado derecho, ahí no se alcanza a ver. Pero la columna, a un lado de Marina Aumenta, aquí dice responsabilidad. Y ahí en esa columna se disculpa, 110 años es periódico centenario junto con Excelsior, y ahí se disculpa, gracias, con el compañero presidente López Obrador. Reitero, no es el caso Excelsior, que cobardemente dice, no dice nada, o sea, sale la señora Robles, así es mi responsabilidad. ¿Cómo va a ser responsabilidad de una reportera? Sí tiene responsabilidad, sin duda, pero toda. Yo insisto, entonces el periódico que pintan eso, si no revisa, si no pide pruebas, si no confirma la información que va a publicar, sobre todo cuando son aseveraciones tan graves. Y Excelsior ha dejado que la señora Robles se inmole, diga yo soy la única responsable. Tendrá que decir que ella es la única irresponsable, no la única responsable. Y no se ha disculpado ni siquiera con René Lilian González de la Lama, madre de mi colaborador Emiliano González. Así que así van las cosas. Universal ha tenido que reconocer. Pasquín Beltrán del Río dice que él le vale bolillo, que ellos van a seguir intrigando impunemente y que ni siquiera, porque como si la disculpa, ya que te hicieron un daño con la intriga, después mucha gente que se enteró de la intriga por toda la gritería que hay en torno a sus mentiras, después ya cuando se sabe la verdad, que en este caso fue de inmediato, de todo ya no tiene el mismo impacto. Es menos la gente que se entera de que tuvieron que disculparse, por ejemplo. Entonces eso es a lo que apuesta la prensa. Entonces tienen todo este criterio. Ahora se han apropiado de la frase de y sí, que es muy mexicano, ¿no? De qué tal si ganamos el domingo. Inglaterra es un partido difícil. La selección, bueno, se inventó ahí el fútbol en Inglaterra. Ellos lo trajeron a México, a Pachuca, a las Minas. Y ahí jugaban. Y no sé, lo han llevado también a otros lugares del mundo. La corona británica fue la mayor potencia económica del mundo durante el siglo XIX, principios del XX. Estuvo ahí hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue su quiebre. Y ahí fue donde Estados Unidos tomó la estafeta imperial. Y regularmente es una selección de fútbol que está en los primeros lugares del mundo. No sé en qué lugar le reconozca en este momento Inglaterra. De hecho, de otra manera, no será un partido fácil. México jugó, todo el mundo le reconoce muy bien el primer tiempo contra Ecuador. Mantuvo su ventaja alcanzada desde el primer tiempo y todo el mundo estamos a la expectativa, muy contentos del resultado. Y la derecha, entonces ahora dice, y sí, sacamos a Morena, jeje, ni con el apoyo externo pueden, porque no, con todo su golpeteo, con todas sus mentiras, con todas las campañas de desinformación, lo que les mueve es el odio. No hay un planteamiento. Pues usted revisa la propuesta que hizo Acción Nacional, pues es volver. Hoy, el desvergonzado de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa dice, se cumplen 20 años de la elección más competida, perdiste. Así se llama, Calderón Hinojosa. Es cuarto mundial. ¿Qué lugar? Cuarto. Está en este momento ubicado como la cuarta selección, cuarto lugar en el mundo, Inglaterra. Entonces decía, hoy se cumplen 20 años del fraude electoral que hizo el cabeza hueca de Fox, que lo ha reconocido. A mí ese proceso yo lo viví muy cerca, yo 46 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo era vocero del PRD. Y ahí, fíjense, Guadalupe Acosta estuvo los 49 noches en el plantón. ¿Cómo acaba en la derecha? Un tipo surgió del corazón del pueblo, envilecido de esa manera. Como dije en su momento en el INE, chucho, ponen aquí, en todos lados, hay gente terrible en el trato con los perros. Y los ponen a cuidar la casa y los tienen allá afuera, no los dejan entrar, ahí les dan algo de comer. Terrible. O sea, así más o menos, fue lo que le dije. La casa de la derecha. El que se formó, además él se formó en punto crítico. Pues en el camino se quebró. El dinero, el Dios verdadero de mucha gente, el dinero echa a perder a medio mundo. No es fácil que la gente resista esa tentación.
Entonces hoy se cumplen 20 años. En su momento, Fox se metió con todo, ilegalmente, para que quedara Calderón. En su momento tuvimos elementos fuertes. En una entrevista con Adela Micha lo reconoce en el proceso electoral, estábamos en pleno proceso, y le hace una entrevista cuando trabajaba para Televisa, y él era el presidente de la República. Y entonces Adela Micha le insiste en una acusación que hay de que él le pidió al Partido Verde, a Jorge Emilio González, apoyar a Calderón en una reunión en Los Pinos. Y entonces ya acabó esa parte de la entrevista, pasan a otro tema, y Fox se queda con eso, y le pregunta otra cosa a Adela Micha. Debemos buscar esa parte de la entrevista, y dice, me grabó. Entonces me grabó. Y Adela Micha se queda así como, ¿de qué está hablando? Porque ya le estaba preguntando otra cosa y él se quedó con el tema anterior y confiesa ahí que efectivamente le pidió, porque se quedó pensando, la única manera que él pueda demostrar que yo se lo pedí es que me haya grabado. Y entonces nos suelta ahí en la entrevista. Yo ese momento dije, es poderosísimo, y los medios se hicieron los locos, porque él reconocía ahí su intervención en el proceso. Y posteriormente lo ha reconocido abiertamente. Ya años después ha dicho, sí, yo me metí con todo para que no llegara López Obrador. Una desvergüenza inaudita. Y hoy el Calderón Hinojosa sale a decir 20 años de que debe añorar cómo, a pesar de que estaba usurpando la presidencia, pues se favoreció de todo el aparato que eso implica. Y durante 6 años tuvo, mediante esa usurpación, la conducción del gobierno del país, y fue el origen de la agudización de la violencia que no hemos podido acabar de erradicar cuando hizo su famosa guerra contra el narco. En realidad se puso a trabajar a favor del Chapo Guzmán, combatiendo al resto de los grupos criminales. Y lo hizo desde el gobierno, desde la presidencia de la República, y nosotros nunca le dijimos a los panistas que son narcos y tal. Son muy responsables ellos. Nosotros tenemos elementos de sobra para decir eso. Bueno, yo todo el tiempo dije que él trabajaba para el Chapo Guzmán. Todo el tiempo lo dije. Todos los 3 años que fui diputado, también tocó el segundo periodo de la usurpación de 2009 a 2012, pues ahí están todas mis intervenciones, y ahí está como la prensa me hacía unas campañas terribles de linchamiento, y en ese tiempo eras más vulnerable, porque la gente no tenía acceso a otra información. Hombre, lo que decía López Dóriga, lo hemos dicho aquí más de una vez. López Dóriga era Dios sobre la tierra, lo que decía tenía un peso enorme, brutal. Estos desplantes que mantienen, pues es los polvos que quedan de aquellos lodos. Terrible. Entonces la oposición pues está muy arrogante, pensando que en los hombros, que va en los pies, yo digo, del gobierno de Estados Unidos va a lograr. Tendría primero que lograr mayoría en la Cámara de Diputados el año entrante. Muy difícil. Todas las encuestas aún ahora, con toda esta ofensiva que ha sido brutal en contra de nuestro gobierno, nuestro movimiento, sigue marcando que vamos a ganar la mayoría de las posiciones en disputa de las 17 gobernaturas, y sobre todo de la Cámara de Diputados, que eso es fundamental, porque ahí se decide el presupuesto de la nación. Quien tiene mayoría decide el presupuesto. Por eso el PRI y el PAN hacen lo que les da la gana con el dinero del pueblo. Y ahora todo lo que se ha dicho hay que seguirlo recordando, toda la obra pública, toda la obra social, los que iniciaron como programas sociales y hoy son derechos constitucionales. Eso ya está en la Constitución. ¿Puede echarse atrás? Claro que puede echarse atrás. Si regresa el PRI y el PAN, pues vuelven a ser mayoría calificada y echan atrás todo eso, como echaron atrás todo lo que se había constituido de derechos desde la Revolución, sobre todo a partir del Constituyente del 17. Casi 500 cambios constitucionales, la mayoría en contra del pueblo, la inmensa mayoría, hechos por el PRI y por el PAN. Por el PRI primero, cuando ellos eran partido de Estado, tenían control de todo, y después ya, a partir de 88, en alianza con Acción Nacional. Bueno, son lo mismo que fueron juntos en las elecciones de 2021 y 2024. Han mantenido ahora la posición de que irán separados. El PRI anda desesperado porque ellos saben que está en riesgo de mantener su registro. Yo digo, y si sí, nadie vota por el PRI y desaparece. Y si sí, un voto al PAN. Ahí tienen ellos, ambos, un sector de la población que vota por esas opciones partidarias, pues si lográramos un nivel de conciencia mayor. El Movimiento Ciudadano ha seguido avanzando, cachando, de cada del PRI, del PAN, de Morena, del PT, del Verde, cachando, de todo, de todos lados. Y mantiene en esencia la postura del PRI y del PAN. Vamos a ver que se va a presentar Ricardo Salinas Pliego el domingo al partido. Vamos a ver si es cierto que no se esconde. Queremos que vaya, queremos que vaya. Nos vemos. Y si sí va, y si sí lo reciben otra vez. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.